Overlord. Volumen 1, El Rey no muerto. Capítulo 4, Conflicto. Parte 1. La casa del jefe del pueblo estaba cerca a la plaza central. Pasando la entrada había un gran espacio de trabajo junto a la cocina. Dentro de este cuarto vacío se encontraba una vieja mesa con varias sillas alrededor. Ainz estaba sentado en una de aquellas sillas y observaba el interior. Brillando a través de las ventanas enrejadas, el sol iluminaba cada rincón de la casa. Incluso sin usar visión nocturna, era posible ver claramente los alrededores. Ainz miraba a la mujer de pie en la esquina de la cocina y las diferentes herramientas que se encontraban alrededor de la casa. No se veía ningún aparato mecánico en el lugar. Cuando Ainz comenzaba a pensar que la ciencia y la tecnología eran menos desarrollados en este mundo, inmediatamente se dio cuenta que sus expectativas eran un poco ingenuas. Incluso con magia, la ciencia no avanzaría necesariamente más rápido que en su propio mundo. Para evitar el sol, Ainz movió cautamente su mano sobre la vieja mesa. La mesa de trabajo crujió a pesar de que los guantes de metal no eran tan pesados. La silla también crujió fuertemente reaccionando al peso de Ainz. Pobreza en el verdadero sentido de la palabra. Para dejarlo en algún sitio, Ainz reclinó su báculo sobre la mesa. El báculo reflejaba el sol, lo que creaba varios reflejos brillantes. Aunque estaba en la casa pobre de un pueblo, él todavía se encontraba rodeado de ilusiones de un mundo mítico. Ainz recordaba las expresiones atónitas de los pobladores. Luego de observar el alto nivel del báculo que Ainz y sus compañeros habían creado, los pobladores se encontraban maravillados, lo que provocó que Ainz se sintiera muy orgulloso. Sin embargo, este sentimiento fue pasajero e inmediatamente volvió a un nivel de felicidad normal, provocando que Ainz frunciera sus cejas inexistentes. Realmente le disgustaba esta calma forzada. Sin embargo, hacer las cosas sin pensar en este momento haría que los problemas futuros fueran más difíciles de resolver. Considerando esto, Ainz se preparó para el reto que tenía enfrente. Debía negociar con el jefe del pueblo la recompensar por salvarlos. El verdadero objetivo de Ainz era obtener información en lugar de oro, pero preguntar directamente por información levantaría muchas sospechas. Aunque este pequeño pueblo no debería representar muchos problemas, Ainz estaba preocupado sobre las autoridades de estas tierras. Si gente así se enterara de que Ainz frecuentaba a los pobladores para obtener información sobre este mundo, entonces podrían inmediatamente manipularlo. Tal vez estoy siendo demasiado cuidadoso. Ainz sentía que esta situación era similar a correr a toda velocidad por el camino. Existía la posibilidad de que tuviera un accidente fatal en cualquier momento. En otras palabras, había la posibilidad de que se encontrara con los más fuertes guerreros de este mundo. La fuerza era relativa. Ainz podría ser más fuerte que cualquiera que conociera en este pueblo, sin embargo, eso no significaba que sería más fuerte que cualquiera en este mundo. También en este momento Ainz era un no muerto y a juzgar por las reacciones anteriores de las hermanas, la disposición general de la gente hacia los no muertos era bastante obvia. Necesitaba conocimiento sobre su situación y tenía que tener cuidado ya que podría ser atacado en cualquier momento por los humanos que lo odiaban. Le he hecho esperar. El jefe del pueblo se sentó en la silla frente a Ainz y su esposa se mantuvo de pie detrás de él. El jefe del pueblo era un hombre de piel oscura, musculoso y con la cara llena de arrugas. A simple vista se podría decir que su cuerpo robusto era resultado de un pesado trabajo manual. La mitad de su cabello ya era blanco. Aunque la ropa de algodón que llevaba estaba manchada con tierra, no olía mal. De la cansada expresión de su cara uno podía adivinar que tenía más de 40 años. Su edad actual, sin embargo, era difícil de discernir. Aparentemente los eventos de hoy habían causado que envejeciera algunos años más. La esposa del jefe del pueblo parecía tener la misma edad que él. Aunque antiguamente tendría el encanto de una delgada y delicada belleza, los muchos años de duro trabajo en el campo se habían llevado todo eso casi completamente. Su cara estaba llena de pecas. Ahora solo era una mujer delgada de avanzada edad con un despeinado cabello negro que le llegaba a los hombros. Incluso viéndolo bajo la luz del sol, su color seguiría siendo opaco. Por favor. La vieja mujer puso una humilde taza sobre la mesa. No le sirvieron nada a Albedo porque se encontraba todavía caminando por el pueblo. Ainz levantó la mano para declinar la taza con agua hervida.
No se sentía sediento y no podía quitarse la máscara. Pero ya que había visto el duro trabajo que la mujer había puesto en la preparación del agua, debería de haber declinado antes. Había comenzado con un pedernal, echando pequeñas chispas sobre delgados pedazos de madera, luego ella había dejado que el fuego creciera. Le tomó algo de tiempo hacer que el fuego de la cocina estuviera listo, y luego tuvo que esperar hasta que el agua hirviera. No usaba electricidad, sino el fuego que había hecho a mano para hervir el agua. Esta era la primera vez que Ainz veía algo así, y se encontraba muy interesado en el proceso. En el mundo original de Ainz, cualquiera en el pasado usaba gas para cocinar, así que lo que había hecho ella debería tener una dificultad similar. Con respecto a la tecnología, Ainz quería aprovechar la oportunidad para obtener algo de información. Pensando de esta manera, Ainz una vez más encaró al jefe del pueblo. Aunque hirvieron agua especialmente para mí, realmente lo siento. Usted es demasiado amable, no tiene por qué disculparse. Ainz, que estaba agachando gentilmente la cabeza para disculparse, provocó que la pareja se sintiera nerviosa. Ellos no podían imaginar que la persona que le daba órdenes al caballero de la muerte hubiera agachado la cabeza para disculparse. Pero esta idea no era extraña para Ainz. Mostrar una actitud amigable antes de iniciar las negociaciones era definitivamente algo bueno. Por supuesto, él siempre podría manejar la situación de la misma forma que había hecho con el par de hermanas. Usando controlar humanoide o algún otro hechizo para extraer información y luego usar un hechizo de alto nivel mágico para cambiar sus memorias. Sin embargo, ese tipo de cosas deberían ser usadas como último recurso debido a que el consumo de MP, puntos mágicos, Magic Points, sería demasiado alto. Ainz recordaba lo que se sentía agotar los MP, su cuerpo se sentiría extrañamente cansado, como si hubiera perdido algo. Luego de ponerse la máscara y los guanteletes, había tenido que usar una cantidad enorme de MP solo para alterar 10 segundos de memorias. Entonces, ¿por qué no vamos al punto, la discusión sobre mi recompensa? Sí. Sin embargo, antes de que comencemos las negociaciones, muchísimas gracias. El jefe del pueblo se inclinó en señal de agradecimiento, su cabeza casi golpea la mesa. Su esposa lo siguió y también se inclinó, si no hubiera sido por usted, todos en el pueblo estaríamos muertos. Estamos realmente agradecidos. Ainz estaba sorprendido de recibir tanta gratitud. Acordándose de su vida previa como Satoru Suzuki. Nunca había recibido gracias como estas, no, las dos niñas de antes también le agradecieron de forma similar. Era solo que nunca había salvado la vida a alguien antes, y ahora sentía que había hecho lo correcto. No le disgustaba recibir este tipo de agradecimiento sincero incluso cuando todavía era humano, aunque todavía sentía un poco de vergüenza, tal vez este era un residuo de su humanidad. Por favor, levanten las cabezas. Como dije antes, no deberían molestarse con eso. Porque no los ayude gratuitamente. Sabemos eso, pero por favor permítanos agradecérselo de todas formas. Gracias a su ayuda muchos pobladores lograron sobrevivir. Mientras me paguen más. Primero discutamos la forma de la recompensa. Como jefe del pueblo usted se encontrará bastante ocupado. Nada es más importante que pasar un poco de tiempo con nuestro Salvador, sin embargo seguir mis principios sería la mejor forma de respeto. El jefe levantó la cabeza y Ainz comenzó a usar rápidamente su cerebro inexistente. Sin depender en su magia, debía conversar para obtener la información que necesitaba. ¡Qué molesto! ¿Qué tanto efecto tendrían sus experiencias pasadas en el área de ventas en esta situación? Ainz esperaba ser capaz de usar al menos la mitad de sus antiguas habilidades. Habiéndose preparado mentalmente, habló: entonces iré directo al punto. ¿Qué tanto pueden pagar? No podemos ser tacaños con nuestro Salvador. En cuanto a monedas de cobre y plata, si no las recolectamos de todos los pobladores, no estaremos seguros de cuántas tenemos, pero en cuanto a monedas de cobre, deberíamos tener alrededor de 3000 en este momento. Ainz todavía no sabía cuánto valía esa cantidad, así que se sintió ridículo en su corazón. Preguntar sobre eso en este momento sería un error fatal, debería tomar otro enfoque y lentamente guiar el tema. De todas formas, debido a que fue un vendedor inútil originalmente, sus habilidades para los negocios también eran bastante pobres. Aunque el número de monedas parecía bastante alto, él no sabía el valor de aquel dinero, y por tanto no podía determinar si esa cantidad era apropiada.
Absolutamente debía evitar aceptar un número demasiado bajo o elevar el número a una cantidad demasiado alta, de otra forma expondría su ignorancia. No. El hecho de que no hubieran dicho que le darían 4 vacas enormes como recompensa era suficiente para que suspirara aliviado. A punto de caer en una profunda depresión, su estado mental rápidamente se calmó. Ainz se aseguró a sí mismo, estaba agradecido por su cuerpo no muerto, al mismo tiempo había aprendido algo nuevo. Es decir, que las monedas de cobre y plata eran las principales monedas de este pueblo. También quería saber el valor de estas dos monedas la una frente a la otra, pero no tenía la confianza para preguntar directamente. Primero debía aprender el valor de las monedas de cobre. No saber algo tan básico sería problemático. Pero no saber nada sobre el valor de las monedas se vería sospechoso. Prefería mantener un perfil bajo a aprender algo más sobre este mundo. Por eso siguió pensando, tratando de evitar una falla mayor. Sería difícil cargar con tantas monedas pequeñas, espero que puedan cambiarlas con monedas de mayor valor. Discúlpenos, sería bueno si pudiéramos usar monedas de oro para pagarle. Pero no hay ninguna moneda de oro en nuestro pueblo. Ainz suprimió el deseo de suspirar aliviado. El jefe del pueblo estaba llevando la conversación en la dirección que Ainz deseaba. Así que Ainz se esforzó pensando sobre su siguiente pregunta, entonces es así. En ese caso simplemente quisiera usar el dinero para comprar bienes del pueblo, quisiera que me dieran lo suficiente para ese propósito. Ainz secretamente abrió su caja de objetos desde dentro de su túnica y sacó 2 monedas de oro de Yggdrasil. Una de las monedas tenía el perfil de una mujer y la otra tenía el perfil de un hombre. La primera moneda fue puesta en circulación luego del evento Caída de la Valquiria. Era una revisión de las monedas usadas por los jugadores hasta ese momento, mientras que la otra moneda era la moneda antigua que había sido usada antes. Aunque ambas monedas tenían el mismo valor, las dos tenían un significado diferente para Ainz. La moneda antigua había acompañado a Ainz desde el primer momento en que había comenzado a jugar Yggdrasil hasta que Ainzoal Gaun había sido fundada. Fue durante los picos de actividad del gremio que el juego introdujo las nuevas monedas, pero como para ese momento todos ya habían completado sus equipamientos, las nuevas monedas fueron simplemente almacenadas en sus cofres. A verse convertirse en un esqueleto hechicero, usando magia para derrotar monstruos en el mapa, recibiendo monedas de oro que flotaban en el aire. Yendo a un laberinto por sí solo y derrotando feroces monstruos, obteniendo montañas de oro luego de pasar grandes dificultades. Luego ir junto a sus compañeros a través de un laberinto, y vender todos los cristales de datos ganados, obteniendo estas monedas de oro que simbolizaban su gloriosa historia. Pero Ainz dejó a un lado esas nostálgicas memorias. Guardando la moneda antigua, tomó la nueva moneda. Una vez que dejó la moneda de oro en la mesa, el jefe del pueblo y su esposa abrieron los ojos por la sorpresa. Eso es. Esta es la moneda de una tierra lejana. ¿Puede ser usada aquí? Debería ser posible. Por favor, espere un momento. Ainz exhaló un suspiro de alivio luego de oír que podía ser usada. Mientras tanto el jefe del pueblo se levantó de su silla, se dirigió a otro cuarto y volvió trayendo algo que solo se podría ver en un libro de historia. Era una antigua balanza de medición. Lo siguiente fue trabajo de la esposa. Ella tomó la moneda de oro junto con un objeto redondo, comparando su tamaño. Luego de que había visto suficiente, puso la moneda en un lado de la balanza y puso la pesa en el otro lado. Esto se parecía a un proceso llamado pesado de monedas. Ainz buscó entre sus memorias, pensando sobre el significado de las acciones de la esposa. Si el primer paso había sido comparar el tamaño de las monedas de este país con la de Yggdrasil, entonces el siguiente paso sería confirmar la cantidad de oro de la moneda. Parecía como si la moneda de oro fuera más pesada, porque la pesa en el otro lado de la balanza comenzó a elevarse. La esposa puso otra pesa en la balanza para balancear ambos lados. Parece que pesa aproximadamente como 2 de nuestras monedas de oro. Por favor, ¿puedo preguntar si es posible rayar la superficie? Esposa, estás siendo grosera. Por favor, discúlpenos, mi esposa ha dicho algunas palabras atrevidas. Parecía que ella pensaba que la moneda estaba solo bañada en oro. Sin embargo, Ainz realmente no estaba molesto o descontento. Proceda, pero si realmente está hecha de oro puro, será mejor que me compense con el valor completo, ¿está bien? No hay necesidad, realmente lo siento.
El jefe del pueblo disculpó por su esposa y devolvió la moneda. No se preocupe, quisiera saber algo más. ¿Qué es lo que piensa sobre esta moneda? Parece como una escultura tallada, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. ¿De qué país proviene? Este país ya no existe más. Oh, ¿en serio? Aunque tiene el mismo peso que dos monedas comunes, si consideramos el tallado uno podría esperar un mayor valor, ¿estoy en lo correcto? Eso podría ser, pero no soy un comerciante y no podría juzgar debidamente el valor del tallado. Jajaja, tiene razón. Así que si fuera a comprar algo, esta moneda tendría un valor equivalente a dos monedas de oro comunes, ¿correcto? Bueno, por supuesto. En realidad, tengo muchas de estas monedas. ¿Qué tipo de bienes podría venderme? Por supuesto, solo compraré tanto como esté dispuesto a proveerme y no me importa si tengo que pagar el precio normal. Incluso puede examinar libremente las monedas. Por favor. Ainz o Al-Gonsama. Ainz se sorprendió por la súbita fuerza en la voz del jefe del pueblo, cuya expresión se había puesto incluso más seria que antes. Está bien si solo me llama Ainz. Entonces es Ainz-sama. El jefe del pueblo estuvo bastante escéptico al principio, pero luego de asentir varias veces continuó. Estoy muy al tanto de lo que Ainz-sama está tratando de decir. Algo confundido, Ainz se preguntó si un gran signo de interrogación aparecería de pronto sobre su cabeza. Esto debía ser algún malentendido, pero como no tenía idea de lo que el jefe del pueblo planeaba decir, Ainz no sabía de qué forma reaccionar. Estoy al tanto de que Ainz-sama no quiere ser subestimado, ya que es entendible que espere una recompensa a la altura de su duro trabajo. Para contratar a una persona tan poderosa como Ainz-sama, nosotros necesitaríamos mucho más dinero, pero a usted le gustaría recibir algo más además de las 3000 monedas de cobre, ¿estoy en lo correcto? Siendo incapaz de seguir la línea de pensamiento del jefe del pueblo, la mente de Ainz se encontraba hecha un lío y no pudo evitar sentirse agradecido de haber decidido usar la máscara. Ainz había sacado las monedas de oro con el objetivo de averiguar cuánto podría comprar con ellas, ya que quería estimar los precios de mercado en este mundo. ¿Cómo es que las cosas llegaron a esto? Sin darle tiempo de responder, el jefe del pueblo continuó, sin embargo, justo como dije antes, lo máximo que este pueblo puede pagar es alrededor de 3000 monedas de cobre. Usted ciertamente podría sospechar que hay más, pero puedo asegurarle que definitivamente no le estamos escondiendo nada a nuestro salvador Ainz-sama. La cara del jefe del pueblo se veía completamente calmada y no parecía que estuviese mintiendo. Si estuviera engañándolo, Ainz solo podría culparse a sí mismo por su propia falta de habilidad para juzgar a las personas. No, nosotros nunca podríamos ser capaces de juntar la suma apropiada de dinero para pagar a una persona tan poderosa como Ainz-sama. Si todos en el pueblo juntaran todo su dinero, tal vez podríamos satisfacer a Ainz-sama, pero nuestro pueblo ha perdido a tanta gente, si fuéramos a pagarle más que estas 3000 monedas no podríamos sobrevivir a la siguiente estación. Es lo mismo con bienes materiales, muchos campos están faltos de manos de trabajo debido a nuestras pérdidas. Si le vendiéramos nuestros suministros en este momento, nuestro futuro sería bastante sombrío. Aunque es grosero para nuestro Salvador, pero si fuera remotamente posible, podríamos pagarle en partes. ¿Podría ser esta una gran oportunidad? Teniendo un momento de iluminación, Ainz pretendió pensarlo profundamente. Su objetivo estaba frente a él, ahora solo podía orar para obtenerlo exitosamente. Luego de unos segundos, Ainz finalmente habló, entiendo. No pediré más la recompensa. ¿Pero por qué? El jefe del pueblo y su esposa se encontraban estupefactos. Ainz gentilmente levantó la mano, señalándoles que todavía tenía algo que agregar. Durante las negociaciones tenía que considerar adecuadamente qué decir y qué no decir. Esto era realmente molesto y no sabía si era realmente posible obtener la información que deseaba sin muchos problemas, pero de todas formas lo intentó. Soy un encantador mágico, luego de aprender magia en un lugar llamado Nazarick me he aventurado al mundo exterior no hace mucho tiempo atrás. Ya veo. Entonces esa es la razón de por qué viste de esa manera. Sí. Ainz tocó la máscara de la envidia, casualmente limpiando el sudor inexistente de su frente. Si todos los encantadores mágicos usaran este tipo de máscara, ¿cómo reaccionaría la gente en las calles? La imagen de las calles repletas de gente en Bali le vino a la mente.
Ainz, que no esperaba haber llegado a este mundo, de pronto se dio cuenta de otra cosa que no entendía. Se preguntaba por qué los títulos que usaban en este mundo eran los mismos que en Yggdrasil. El título de encantador mágico era extremadamente común. Incluía ocupaciones como ermitaño sagrado, sacerdote, druida, místico, hechicero, mago, bardo, maiko, alquimista, santo y otras. Todas estas clases en Yggdrasil eran conocidas como encantadores mágicos. Si era igual en este mundo, eso sería una increíble coincidencia. Ainz continuó observando la reacción de la pareja mientras decía, aunque dije que no quería una recompensa, como encantador mágico uso una variedad de herramientas, y por supuesto esto incluye el miedo y el conocimiento. Estas son cosas que pueden usarse como herramientas para hacer dinero. Y como dije antes, debido a que estaba totalmente enfocado en mis estudios de magia, he llegado al punto donde no entiendo realmente qué es lo que está sucediendo en el área, así que quería obtener alguna información de ustedes dos. Además, espero que no hablen con a nadie sobre este asunto, sobre que estuve comprando información. Estaría dispuesto a considerar esto como sustituto a la recompensa. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Si algo es gratis, entonces tiene que haber un detalle oculto en algún lugar. Luego de demandar una recompensa por salvarlos, de pronto había cambiado de opinión y ya no quería recibir un pago. Esto obviamente causaría que algunas personas lo consideraran sospechoso. Pero si los otros creyeran que le habían pagado una adecuada recompensa, incluso si fuera intangible, entonces todavía podrían ser influenciados por ella. En otras palabras, si los otros creyeran que le vendían información a Ainz como recompensa, entonces se sentirían menos recelosos y más tranquilos. De hecho, el jefe del pueblo y su esposa con una expresión firme asintieron con las cabezas. Entiendo, definitivamente no le diremos a nadie sobre esto. Ainz hizo un puño con la mano y celebró en secreto. Sus experiencias con los negocios en la vida real realmente fueron útiles aquí. Eso es genial. Como no quiero usar magia para retenerlos, confiaré en su integridad. Ainz estiró su mano cubierta con el guante de metal. Al principio el jefe del pueblo se encontró aturdido por un segundo, pero luego de darse cuenta de sus intenciones le dio un firme apretón de manos. Ainz se sintió aliviado de que en este mundo también existiera la tradición de darse la mano. Si el jefe del pueblo hubiera puesto una cara de desconcierto, él realmente hubiera llorado. Por supuesto, Ainz no se confiaba completamente. Si se trataba de asuntos de los que no querías que se hablara, en el momento en que les ofrecieran mejores beneficios ellos con toda seguridad filtrarían la información en cuestión. Incluso si mantuvieran el secreto al comienzo, era todavía posible que se filtrara luego de que la persona cambiara de opinión. Como no había en verdad una mejor solución, Ainz solo podía apostar, creyendo que la integridad del jefe del pueblo era suficientemente fuerte como para no revelar la información. En realidad no podía hacer nada para evitar que eso pasara, e incluso si la información fuera revelada, él todavía podría usarla como pieza de cambio en la siguiente ocasión que tuviera que lidiar con este pueblo. Aunque luego de ver las expresiones de gratitud en sus rostros y sus actitudes sinceras, la intuición de Ainz le decía que probablemente nunca lo traicionarían. Entonces, ¿podría hablarme claramente sobre este lugar? ¿Cómo es esto posible? ¿Hay algún problema? No, no es nada, solo hablaba conmigo mismo. Disculpe por preocuparlo. Ainz se recuperó e inmediatamente continuó con su acto original. En este momento, si aún tuviera su cuerpo humano, habría estado cubierto en un sudor helado. El jefe del pueblo solo dijo, «Oh, entonces es así». Y decidió no insistir en el asunto. O tal vez, ya pensaba secretamente que el encantador mágico era una persona muy extraña. Esto en realidad podría ser ventajoso para Ainz. ¿Debería preparar algo de beber? Oh no, no tengo sed, por favor no se moleste. La esposa del jefe ya había dejado el cuarto y salió afuera, había muchas cosas que tenía que hacer. En ese momento el jefe del pueblo y Ainz eran los únicos que se encontraban dentro de la casa. Las primeras preguntas de Ainz fueron sobre los países vecinos y nunca había escuchado los nombres que le mencionó el jefe del pueblo. Aunque se había preparado a sí mismo psicológicamente, diciéndose que nada lo sorprendería, al final sí se había sorprendido. Al comienzo Ainz imaginaba que este mundo estaba basado en los mitos de Yggdrasil. Ya que se podía usar la magia de Yggdrasil en este mundo, tal vez este estaba relacionado de alguna forma con Yggdrasil.
Sin embargo, los nombres que escuchó no tenían relación en absoluto con el juego. Los países vecinos eran el reino de Re Estice, el imperio Baharut y la teocracia Slein. En los mitos nórdicos y en los mitos de Yggdrasil, estos nombres no se mencionaban. No podía mantener los ojos quietos y su cuerpo estaba tembloroso. Ainz puso sus manos cubiertas con los guanteletes de metal sobre la mesa y con mucho esfuerzo logró mantener el equilibrio. Ya sabía desde antes que se encontraba en un mundo extraño y creía estar preparado mentalmente, pero fue imposible no sentirse sorprendido. El impacto en él fue peor de lo que esperaba. Esta era la primera vez desde que su cuerpo había cambiado que sintió un impacto tan dramático. Mientras trataba de calmarse, Ainz recordó los nombres de los países vecinos que acababa de escuchar y sus ubicaciones geográficas. Comenzando con los más cercanos, el reino de Re Estice y el imperio Baharut. Estos dos países estaban separados por las montañas Acerlisia. Al sur de las montañas se encontraba un vasto bosque que pertenecía a Re Estice. Este pueblo y la ciudad amurallada más cercana estaban ubicados en el borde de aquel bosque. Estos dos países se encontraban constantemente peleando el uno contra el otro y había escaramuzas casi todos los años en las planicies inhabitadas junto a la ciudad amurallada. Sobre el país al sur, ese era la teocracia Slein. Si se quisiera explicar la relación entre estos tres países en términos más simples, podría decirse que era como dibujar un círculo y poner una T al centro. Esta explicación tal vez sería muy vaga, pero debería ser fácil de entender. El reino de Re Estice a la izquierda, el imperio Baharut a la derecha y la teocracia Slein al sur. Parecían haber más países, pero el jefe del pueblo solo conocía sobre estos tres. Acerca de eventos políticos, no había forma de que el jefe de un pueblo pequeño supiera más. Lo que significaba, acabo de hacer el ridículo. Solo porque las armaduras mostraran el emblema del imperio Baharut, el jefe del pueblo había asumido que se trataban de caballeros de Baharut. Pero como este lugar estaba también al borde de la teocracia Slein, esos hombres podrían haber sido igualmente caballeros de la teocracia disfrazados. Dejar escapar a todos los caballeros había sido un error, debía de haber por lo menos capturado a una persona para interrogarla. Ahora era muy tarde para eso. Si esto realmente había sido una acción de la teocracia Slein, entonces tal vez él debería informar a Baharut. En cuanto a Re Estice, ya que los pobladores habían sido salvados, todo debería estar bien. Ainz estaba inmerso en sus pensamientos. ¿Acaso fue él el único que había venido a ese mundo? Era imposible, las probabilidades de que hubiera otros jugadores deberían ser altas. Tal vez Erosan también estaba aquí. El siguiente paso debería ser idear un plan en caso de que encontrara a otros jugadores. Desde el punto de vista de una persona japonesa, si otros jugadores habían sido transportados aquí del mismo modo, entonces deberían permanecer juntos. Sería lo mejor cooperar los unos con los otros en esta situación. Para Ainz, mientras que no tuviera nada que ver con Ainz o Algaun, no importaban las concesiones que debería hacer. El único problema se presentaría si el otro grupo lo consideraba a él como enemigo. Aunque la probabilidad de que eso sucediese era muy baja, no era completamente imposible. Ainz o Algaun siempre había interpretado el rol de los tipos malos y todo el tiempo cazaban y atacaban a otros jugadores. Como resultado, generalmente no eran del agrado de muchos. No tenía claro si ese resentimiento desaparecería o no. Tal vez el otro grupo trataría de llevarlos ante la justicia, impulsados por su ira y odio. Para evitar ser odiados, lo primero que tenía que intentar era evitar incurrir en acciones hostiles en las áreas de alrededor. Masacrar residentes locales, especialmente gente inocente, lo único que lograría sería enfurecer a otros jugadores que no habían perdido su humanidad. Por supuesto, si pudiera presentar una buena razón por sus actos, las cosas serían diferentes. Salvar pobladores de ser asesinados, por ejemplo. Todas sus acciones futuras debían ser justificadas con razonamientos admirables en lugar de ser hechas solo por conveniencia. En otras palabras, era posible que la próxima vez se viera obligado a hacer cosas que no quería, pero no había forma de evitarlo. Así que tendría que pensar en contramedidas para esa situación. Sobre las fuerzas de combate dentro de Nazarick, si su oponente tuviera alrededor de 30 jugadores de nivel 100, él podría fácilmente destruirlos. Ya que tenía planeado hacer uso de los ítems mundiales almacenados dentro de la gran tumba de Nazarick, esta podría ser comparada a una fortaleza inexpugnable.
Si los enemigos fueran solo tan fuertes como esos caballeros, entonces sería muy fácil repelerlos. Pero como uno podría imaginar, combatir en una fortaleza sin recibir refuerzos sería una situación muy desventajosa. Usando los ítems mundiales de Ainz o Algaun haría muy fácil acabar con sus enemigos, pero el nivel de Ainz se reduciría cada vez que usara su máximo poder. Si los usaba para repeler todos los ataques, entonces llegaría el día que sería incapaz de usarlos. Ainz entendía que tan fácil era cometer errores u obviar ciertas cosas cuando se concentraba solo en el combate. Pero Ainz ya no era un niño, y por tanto debía considerar los peores escenarios antes de tomar cualquier decisión. De esa forma podría pensar en contramedidas antes de que ocurriera el problema. Si solamente quisiera sobrevivir, entonces no necesitaría pensar mucho para hacerlo. Podría ser como una bestia y vivir en el bosque. Pero debido a su fuerza y al orgulloso nombre que llevaba en este momento no podía permitirse hacer algo así. Si quería coexistir pacíficamente con otros, entonces tendría que improvisar. Por tanto, era muy importante saber cómo enfrentaría el combate en el futuro. Tenía que expandir adecuadamente su fuerza militar. Y tenía que conseguir información sobre este mundo, incluyendo cualquier noticia sobre otros jugadores. Eso sería suficiente. ¿Pasa algo malo? No, no es nada. Es solo que la realidad no coincide con mis predicciones, así que me agité un poco. Entonces, ¿hay algún otro tema del que quisiera hablarme? Ah, sí, entiendo. El jefe del pueblo cambió el tema de conversación y se enfocó en los monstruos. Este mundo era muy parecido a Yggdrasil en el sentido en que ambos tenían monstruos. Dentro de los bosques había también bestias mágicas, en particular en el área conocida como Bosque del Rey Virtuoso. Existían también enanos, hadas del bosque, goblins, orcos, ogros y otros semi-humanos. Existía incluso un país de semi-humanos establecido en algún lugar. Existían también los llamados aventureros, que recibían recompensas por derrotar a estas criaturas. Entre sus rangos se podía encontrar a muchos encantadores mágicos. Ellos habían establecido un gremio de aventureros dentro de la ciudad amurallada de Errantel. Además, también parecían existir medios de obtener información relevante en aquella ciudad. De acuerdo al jefe del pueblo, Errantel parecía ser la ciudad cercana más grande, incluso si no tenía claro cuánta gente vivía allí. Si quería obtener información, ese sería el lugar ideal. Aun cuando la información compartida por el jefe del pueblo era útil, todavía existían muchas cosas que Ainz ignoraba. Para poder esclarecer esto, lo más rápido sería enviar a alguien a esa ciudad a investigar. Finalmente, sobre el idioma. Aunque este parecía ser otro mundo, era realmente extraño cómo podían entender el japonés. Así que Ainz fijó su atención con mucho cuidado en la boca del jefe del pueblo y se dio cuenta de que de ninguna forma estaba hablando japonés. La forma de la boca y los sonidos resultantes no coincidían. Al parecer la gente de este mundo alguna vez había comido algo conocido como konjac de traducción. Eso sí, no sabían quién les dio de comer aquello. Por tanto, los lenguajes de este mundo eran traducidos automáticamente antes de ser transmitidos a otras personas. Así que, como todos podían entenderse mutuamente, también sería posible hablar con otras especies como perros o gatos parlantes. El único problema era que nadie parecía saber quién había provocado que las cosas fueran de este modo. Por alguna razón al jefe del pueblo esto no le parecía de ninguna manera extraño. Era como si fuera algo completamente normal. En otras palabras, este era un sentimiento común en este mundo. Pensándolo detenidamente, ya que este era un mundo donde existía la magia, el hecho de que tuvieran ese tipo de sentido común tan diferente no era tan extraño. El sentido común que Ainz había aprendido debido a su vida pasada y el sentido común en este mundo eran completamente diferentes. Ese era un gran problema. Si él no era familiar con el sentido común y las costumbres de este mundo, era muy probable que cometiera algún error fatal. En los juegos el rasgo carencia de sentido común era definitivamente algo malo. Precisamente a Ainz le faltaba este sentido común. Tenía que encontrar una solución, pero como no podía encontrar una buena idea, ¿debería acaso encontrar a una persona cualquiera y obligarla a que le diga todo sobre el sentido común que conocía? No, por supuesto que no. Parecía que solo existía un modo. Parece que tendré que vivir por un tiempo en esa ciudad. Muchas cosas requerían que aprendiese el sentido común de este mundo.
También sería importante entender su magia. Simplemente había demasiadas cosas por conocer. Sumergido en sus pensamientos, Ainz oyó el sonido de pasos aproximándose desde afuera a la delgada puerta de madera. Aunque los pasos eran pesados, el tiempo entre paso y paso indicaba que no se movían rápido. Eran los pasos de una persona que no se encontraba apurada. En el momento en que Ainz volteó, alguien tocó la puerta. El jefe del pueblo no podía sino observar el rostro de Ainz. Debido a que el pago que debía hacer como recompensa por salvar sus vidas era explicarle cosas, no se atrevía a levantarse sin su permiso. Por favor, adelante. De todas formas quería tomar un descanso, así que no importa si se va por el momento. Realmente lamento esto. El jefe del pueblo gentilmente asintió para disculparse, se levantó y caminó hacia la puerta. Un poblador estaba al otro lado, este miró primeramente al jefe del pueblo y luego a Ainz. Jefe, lamento interrumpir mientras habla con su invitado, pero el funeral está por comenzar. Oh. La mirada del jefe se movió nuevamente hacia Ainz, como si estuviera pidiéndole permiso. No tiene importancia, no se preocupe por mí. Gracias. Dile a los demás que en un momento estaré allí. Parte 2. El funeral se llevó a cabo en el cementerio en las afueras del pueblo. El cementerio consistía en una reja destartalada que cerraba un espacio abierto con varias piedras verticales redondeadas que tenían nombres grabados en ellas. El jefe del pueblo leyó un epitafio para consolar a las almas de los que partían. Luego oró a los dioses, que no existían en Yggdrasil, para que las almas descansasen en paz. Aparentemente no podían enterrar a todos los cuerpos por la falta de mano de obra, así que solo enterraron a una parte de ellos. Desde la perspectiva de Ainz, enterrar a alguien en el mismo día de su muerte era algo prematuro. Tal vez este mundo tenía prácticas religiosas desconocidas para Ainz y enterrar a alguien rápidamente era algo considerado normal. Los pobladores estaban todos reunidos en el cementerio, entre ellos Ainz, que vio a las dos hermanas que había rescatado, Henry y Nemuemad. Ainz confirmó que los dos cuerpos de por allá eran sus padres, aparentemente el entierro sería dentro de poco. Ainz observaba desde una posición cercana mientras acariciaba una varita de 30 centímetros de largo debajo de su túnica. La varita estaba hecha de marfil, en la punta estaba decorada con oro y grabados con letras rúnicas y despedía un olor divino. El nombre de la varita era Varita de Resurrección. Con este ítem mágico era posible resucitar a los muertos. Ainz obviamente tenía más de una varita. Incluso tenía tantas que hubiera podido resucitar a todos los muertos del pueblo y todavía le hubieran sobrado muchas. De acuerdo al jefe del pueblo, no existía ningún hechizo que pudiera devolver la vida a los muertos. Si Ainz usara la varita de resurrección, podría crear un milagro en este pueblo. Pero luego de que concluyeran las oraciones y que terminara el funeral, Ainz guardó lentamente la varita dentro de su caja de ítems. Podía resucitar a los muertos, pero decidió no hacerlo. No fue porque creyera que era el trabajo de Dios ocuparse de los espíritus de los muertos, sino porque no tenía una razón para hacerlo. Si tomaba en cuenta dos tipos de encantadores mágicos, aquellos que usaban su magia para matar y aquellos que la usaban para resucitar a otros. Era fácil imaginar cuál de ellos tendría más probabilidades de encontrar problemas. Incluso si los resucitaba con la condición de que no le dijeran nada a nadie sobre eso, las probabilidades de que todos mantuvieran el secreto eran bastante pocas. Todo el mundo deseaba la habilidad de vencer a la muerte, ¿verdad? Bajo circunstancias diferentes él hubiera podido usar el hechizo de resurrección. Pero por el momento no tenía información suficiente. Era mejor no usar la varita. Haber salvado su pueblo debería ser suficiente para hacerlos felices. Ainz susurró una plegaria mientras observaba al Caballero de la Muerte de pie detrás de él. El Caballero de la Muerte era otro misterio. Cuando estaba en Yggdrasil, los seres mágicos invocados desaparecían luego de un tiempo a menos que fueran invocados con métodos especiales. Este Caballero de la Muerte no fue invocado por ningún método de ese tipo. Ya debía de haber expirado, pero no lo hacía. Aunque Ainz podía especular el porqué, no podía encontrar una explicación debido a la falta de información. Mientras Ainz se encontraba absorto en sus pensamientos, dos figuras aparecieron a su lado.
Era Albedo y un ser mágico con un cuerpo de forma humanoide que vestía un traje negro de ninja. Parecía una araña y tenía 8 ojos y 8 patas que eran como espadas. Un asesino de 8 filos. Albedo, esto es. Ainz miró a su alrededor. Los pobladores parecían no haberse dado cuenta. Por ahora decidió pasar por alto a Albedo. Si vieras un monstruo como ese, incluso estando en medio de un entierro, es algo que normalmente no quisieras quedarte mirando. Pero de pronto recordó que el asesino de 8 filos pertenecía al tipo de seres mágicos capaces de hacerse invisible. Quería mostrar sus respetos por Ainz-sama, así que lo traje conmigo. Es un gran honor conocer a Momonga-sama. No hay necesidad de cortesías. ¿Eres de nuestras tropas de apoyo, correcto? Sí, aparte de mí hay 400 sirvientes preparados para atacar este pueblo. ¿Atacar? ¿Cómo habían terminado las cosas de este modo? Ainz no pudo evitarlo y pensó. Sebastián realmente no tiene talento para entregar mensajes. No hay necesidad de atacar, el problema ya está resuelto. ¿Quién los está dirigiendo? Aura-sama y Mare-sama. Demiurge-sama y Saitear-sama están en alerta dentro de Nazarick, y Cositus-sama está patrullando las afueras alrededor de Nazarick. Entonces es así. Si somos muchos solamente nos estorbaremos. Con la excepción de Aura y Mare, que todos se retiren. ¿Cuántos otros asesinos de 8 filos hay además de ti? Hay 15 de nosotros. En ese caso ustedes se quedarán aquí en espera con Aura y Mare. Viendo que el asesino de 8 filos asentía con entendimiento, Ainz volvió a mirar hacia el funeral. Cuando las tumbas comenzaron a ser cubiertas con tierra, las 2 niñas comenzaron a llorar descontroladamente. Como parecía que el funeral no terminaría pronto, Ainz lentamente caminó hacia el pueblo. Albedo y el Caballero de la Muerte lo siguieron. Aunque había sido interrumpido por el funeral, Ainz todavía pasó bastante tiempo en la casa aprendiendo cosas como el sentido común de ese mundo. Cuando dejó la casa del jefe del pueblo ya el sol estaba poniéndose en el cielo. Parecía que su papel en este heroico drama de rescate estaba tomando mucho tiempo. Pero no consideraba que había sido una pérdida de tiempo. Aunque mientras más cosas conocía sobre este mundo, más y más preguntas sin respuestas se estaban acumulando. Aprender tanto como podía era suficiente para que estuviera contento. Mientras miraba la bella puesta de sol, Ainz pensó sobre lo siguiente que debía hacer. Era muy peligroso actuar sin conocer la situación del mundo. Lo mejor que podía haber hecho era recolectar información, ocultando su identidad y haciendo operaciones encubiertas. Pero luego de rescatar este pueblo, ya no había forma de ocultar su identidad. Incluso si los caballeros hubieran sido completamente exterminados, ellos pertenecían a una nación que seguramente intentaría averiguar qué había pasado. En este mundo antiguo las investigaciones científicas estaban bastante desarrolladas, y tal vez existieran otros métodos de investigación. Incluso si no hubiera ningún método de investigación bien desarrollado, mientras que el pueblo haya sobrevivido, un día alguien encontraría pistas de que Ainz había estado ahí. Para poder evitar fugas de información podría llevar a todos los pobladores a Nazarick. Sin embargo, el reino a los que estos pobladores pertenecían claramente se opondría a esto. No sería sorprendente si incluso trataran el incidente como un caso de secuestro masivo. Hubo 2 razones para dar su nombre y dejar que los caballeros escapasen. La primera era porque mientras que Ainz no estuviera escondido en la gran tumba de Nazarick, las noticias sobre él se comenzarían a extender. En ese caso lo mejor sería si fuera él el que diseminara la información. La segunda razón era que quería esparcir las noticias de que Ainz Oalgaon había rescatado un pueblo matando caballeros. Por supuesto, la intención principal de esto era dejar que otros jugadores de Yggdrasil se dieran cuenta. Ainz quería tener un refugio dentro del reino, el imperio o la teocracia. En una mano, si hubiera otros jugadores en estos países, las pistas concernientes a su existencia comenzarían a aparecer. En la otra mano, si Ainz fuese a movilizar a todos en Nazarick para buscar pistas, no solo tomaría mucho esfuerzo sino que el riesgo también sería alto. Si alguien con el temperamento de Albedo dirigiera esa búsqueda, darle la orden equivocada ciertamente crearía enemigos innecesarios. Con respecto a la obtención de inteligencia, aliarse con uno de estos países ofrecía muchos beneficios.
Para proteger la independencia de la gran tumba de Nazarick sería muy útil tener el apoyo de un grupo poderoso. Pero como no sabía sobre las fuerzas relativas de cada país, juzgaba que sería prudente no asociarse apresuradamente con nadie por el momento. Aunque Ainz no sabía quién era la persona más fuerte en este mundo, no podía bajar la guardia. En estos 3 países podría haber alguien incluso más fuerte que Ainz. Convertirse en miembro de uno de estos 3 países también podría traer algunas desventajas, pero también debería ofrecer muchos otros beneficios, ¿correcto? La pregunta era, ¿cómo obtenía uno la ciudadanía? Si la respuesta era que debía convertirse en un esclavo, entonces no gracias. No consideraría el convertirse en un empleado corporativo de corazón negro como héroe tampoco. Era eso por lo que debía revelar su presencia a todas las fuerzas, observar sus reacciones y ofertas potenciales y escoger el lado ideal. Estos eran los fundamentos de buscar un empleo. Así que cuando debería emigrar, mientras que a Ainz le faltara información, había la posibilidad de que alguien lo manipule. Pensando sobre todo en esto, Ainz sacudió la cabeza de forma cansada. En las pocas horas anteriores, había usado mucho su cerebro y ahora no podía pensar más. Asterisco suspirando asterisco, dejémoslo acá por hoy. Hemos terminado. Albedo, regresemos. Entendido. La voz de Albedo estaba tensa. Como no había peligro presente, no había razón para que ella estuviera tan alerta. Considerando esto, solo había una razón para eso. Ainz, usando un tono de voz bajo, le preguntó, ¿odias a los humanos? No me agradan. Son criaturas frágiles e inferiores. Si los aplastara como insectos se verían muy bien, aunque esas 2 chicas serían la excepción. Incluso aunque la voz de Albedo fuera dulce como la miel, lo que decía era de todas formas muy cruel. Considerando que Albedo tenía la apariencia de una diosa de corazón cálido, Ainz pensaba que lo que había dicho entraba en conflicto con su apariencia y comenzó a amonestarla. Entonces es así, entiendo cómo te sientes. Sin embargo, espero que te calmes un poco, ya que saber cómo uno debe comportarse es muy importante. Viendo a Albedo asentir frenéticamente provocó que Ainz comenzara a preocuparse. En este punto, lo que a Albedo le gustara o no le gustara no causaría ningún problema, pero eso necesariamente no sería verdadero en el futuro. Conocer las preferencias de sus subordinados era un asunto de gran importancia. Luego de darse cuenta del prejuicio de Albedo contra la humanidad, Ainz comenzó a buscar al jefe del pueblo. La cortesía lo obligaba a despedirse de él antes de marcharse. Inmediatamente lo localizó. El jefe del pueblo tenía una expresión solemne y estaba parado en una esquina de la plaza hablando con varios pobladores, sin embargo algo no estaba bien. El jefe del pueblo se veía preocupado como si algo fuera a pasar. ¿Acaso pasó algo problemático? Ainz reprimió las ganas de despedirse. Al salvar a alguien, se lo debe de forma adecuada. Con este pensamiento en mente se acercó al jefe del pueblo. ¿Cuál es el problema, jefe del pueblo? La cara del jefe del pueblo se iluminó con una tenue luz de esperanza. Oh Ainz-sama. Parece ser que hay personas a caballo que parecen soldados acercándose a este lugar. Ya veo. El jefe del pueblo miraba a Ainz con una expresión de preocupación al igual que varios otros pobladores. Ainz levantó la mano, diciéndoles a todos que se calmaran, déjenmelo a mí. Todos los pobladores se refugiarán en la casa del jefe del pueblo, nosotros 2 permaneceremos aquí. Una campana sonó y los pobladores comenzaron a reunirse. Al mismo tiempo el caballero de la muerte se acercó a la casa del jefe del pueblo para protegerla y Albedo se paró junto a Ainz en espera de órdenes. Para dispersar la ansiedad del jefe del pueblo, Ainz dijo alegremente, no se preocupe, ya que este es un caso especial, mis servicios serán gratis. El jefe del pueblo dejó de temblar y forzó una sonrisa. Probablemente ya se había preparado mentalmente para apostar todo a Ainz. Luego de una corta espera, un gran número de jinetes apareció en el camino y lentamente se acercaron a la plaza. Su equipamiento era diferente y parecía ser bastante desigual y desordenado. ¿Son estos soldados? Ainz estaba perplejo por su equipamiento. Los caballeros de antes tenían un emblema imperial en sus armaduras, y estaban armados con espadas iguales y un set completo de armadura. Pero estos jinetes, incluso aunque también vestían armadura, no tenían un uniforme discernible.
Algunos llevaban cuero, mientras otros ni siquiera llevaban armadura, mostrando un chaleco de cota de malla que normalmente se llevaba debajo. Algunos llevaban cascos, mientras otros no. Lo único que tenían en común era que todos tenían las caras descubiertas. Todos tenían el mismo tipo de espada, pero algunos también llevaban arcos, o tal vez una pistola, una maza u otras armas con ellos. Para ponerlo en términos amables, este grupo parecía compuesto de soldados veteranos que habían visto incontables campos de batalla. Y si no te sentías generoso, parecían una banda variada de mercenarios. Al final, alrededor de 20 jinetes cabalgaron hacia la plaza. Aunque se veían cautelosos debido al Caballero de la Muerte, de todas formas se formaron de forma precisa frente al jefe del pueblo y de Ainz. Desde sus filas un solo hombre emergió y cabalgó hacia Ainz. Este parecía ser el líder de estos hombres, tenía la apariencia más llamativa y valiente. Lentamente observó los alrededores, mirando al jefe del pueblo, luego al Caballero de la Muerte y luego a Albedo. Observó por algún tiempo. Pero luego de darse cuenta que el otro grupo se mantenía inmóvil, de pronto atravesó a Ainz con su aguda mirada. Incluso siendo observado por esos ojos tan feroces, Ainz se mantenía calmado e inmóvil. Este tipo de presión no podía causar ni la más mínima ondulación en su corazón. No era debido a que Ainz no estuviera temeroso de esos ojos, su impenetrabilidad se debía simplemente a un efecto secundario de ser un lich no muerto. Tal vez sus habilidades de Yggdrasil le ayudaban a mantenerse lleno de confianza propia. Habiendo inspeccionado el área, el capitán habló con una voz imponente: «Soy el caballero capitán del reino de Re-Estice, Gacef Stronov. Bajo órdenes del rey, he venido con una fuerza punitiva para luchar contra los caballeros del imperio que han sido vistos patrullando alrededor de varios pueblos». Su profunda y suave voz resonó en la plaza y el jefe del pueblo detrás de Ainz murmuró: «El caballero capitán del reino». Esta persona nunca fue mencionada en la charla que tuvo con el jefe del pueblo, con un pequeño matiz acusador dirigido hacia el jefe del pueblo. Ainz preguntó en voz baja: «¿Qué tipo de persona es él?». De acuerdo a los comerciantes que pasan por aquí, él fue el campeón de un torneo celebrado en el pasado, que fue usado para determinar la guardia personal del rey. Actualmente es un subordinado directo del rey y dirige un grupo de soldados de élite. ¿Esta persona frente a mí es realmente tan grande? No lo sé. Es solo un rumor. Ainz miró con cuidado a los jinetes, claramente tenían el emblema en sus pechos. Su emblema era muy similar al emblema del pueblo. Dicho eso, no había suficiente información por lo que no podía estar seguro. Gacef miró al jefe del pueblo: «Usted debe ser el jefe de este pueblo. ¿Podría decirme quién es el hombre parado a su costado?». «No se moleste. Hola, Sir Caballero Capitán del Reino, yo soy Ainz Gaun, un encantador mágico. Debido a que el pueblo fue atacado por caballeros, vine para rescatarlos». Deteniendo al jefe del pueblo que se disponía a responder, Ainz saludó gentilmente y se presentó a sí mismo. Gacef rápidamente bajó de su caballo, haciendo un fuerte sonido debido a su armadura pesada, se paró en el suelo e hizo una profunda reverencia. «Gracias por salvar este pueblo, no seré capaz de pagarle por su gratitud». El aire se agitó un poco. Como caballero capitán él debía probablemente ser parte de una clase privilegiada, así que mostrar tanto respeto a alguien desconocido como Ainz en un mundo donde existían marcadas diferencias sociales fue una gran sorpresa para todos. Dicho esto, en este país, o incluso en el mundo entero, los derechos humanos no se habían establecido totalmente. Solo unos años atrás, algunos países todavía practicaban la esclavitud. Aunque sus posiciones sociales eran completamente diferentes, Gacef se había bajado del caballo e inclinado ante Ainz. Estaba claro qué tipo de hombre era Gacef. La intuición de Ainz le dijo que la identidad de Gacef como caballero capitán del reino era correcta. «No hay necesidad de que sea tan formal. En realidad el propósito de mis acciones fueron recibir una recompensa, así que no hay necesidad de agradecérmelo». «¿Oh, una recompensa? Entonces, ¿es usted un aventurero?». Ya veo. Parece ser que es un gran aventurero. Pero por favor perdone mi ignorancia, nunca antes he oído el nombre del señor Gaun, soy un viajero que solo pasaba por aquí, así que no soy una figura muy conocida. Actualmente viajando
Me disculpo por hacer perder el tiempo de tan excepcional aventurero, pero ¿sería posible para usted decirme sobre lo que les pasó a los hombres que vinieron y atacaron el pueblo? Será un placer, Sir Caballero Capitán. La mayoría de los caballeros que vinieron aquí a destruir el pueblo ya están muertos, no deberían causar ningún problema. ¿Hay necesidad de que continúe explicando? Muertos, esto fue obra del señor Gaun. Escuchando la forma en la que Gazef se refería a él, Ainz se dio cuenta de que en este mundo los nombres tenían estilo occidental y no japonés. La secuencia de un nombre sería nombre propio y apellido y no apellido y nombre propio. Eso explicaba por qué el jefe del pueblo había puesto una expresión tan extraña cuando Ainz le pidió que lo llamara de la forma japonesa. Aunque no eran conocidos, Ainz le había pedido que lo llamara por su nombre propio. Por supuesto que el jefe del pueblo estaría confundido. Dándose cuenta de su propio error, Ainz usó su naturaleza descarada adquirida como un miembro útil de la sociedad para pasar por alto su propio desliz. Eso es correcto, pero al mismo tiempo incorrecto. Rápidamente dándose cuenta del significado en las palabras de Ainz, Gazef miró hacia el Caballero de la Muerte, desde el cual probablemente podía oler el leve olor a sangre. Hay dos cosas que quiero preguntar, ¿quién es ese? Es uno de mis sirvientes. Gazef dudó, luego con agudos ojos miró a Ainz de la cabeza a los pies. En ese caso, ¿qué es esa máscara? Debido a que soy un encantador mágico, tengo que usar esto. ¿Puede quitársela? Si lo hago, ese tipo. Su mano apuntó hacia el Caballero de la Muerte. Si se sale de mi control sería realmente problemático. El jefe del pueblo junto a los pobladores dentro de la casa, conocían muy bien la fuerza que tenía el Caballero de la Muerte, y todos mostraron expresiones de sorpresa. Posiblemente sintiendo el cambio en el temperamento del jefe del pueblo y la atmósfera que lo rodeaba, Gazef asintió pesadamente. Ya veo, en ese caso sería mejor que no se quite la máscara. Gracias. Entonces. Antes de eso, disculpe por interrumpir, pero este pueblo ha sido atacado por hombres del Imperio. Si todos ustedes ingresaran llevando esas armas, podrían provocar que los pobladores recuerden sus terribles experiencias. Si pudiera pedírselos, sería posible si todos dejaran sus armas en una esquina de la plaza, y por tanto den tranquilidad a la mente de los pobladores. Lo que dice el señor Gaun es ciertamente correcto. Sin embargo, estas espadas nos fueron entregadas por el rey, sin el consentimiento del rey no podemos dejarlas. Ainz-sama, nosotros estamos bien así. Es así, jefe del pueblo. Sir Caballero Capitán, por favor disculpe mi irracional petición. El señor Gaun en realidad tiene razón. Si esta espada no me la hubiera dado el rey, yo felizmente la dejaría en el suelo. Entonces podemos ir a algún lado a sentarnos juntos, y sería posible que me cuente lo sucedido con más detalle. Si no le importa, se está haciendo tarde y desearía descansar dentro del pueblo. Entiendo. Entonces deberíamos dirigirnos a mi casa. Mientras que el jefe del pueblo respondía, un caballero se acercó rápidamente a la plaza. Respirando fuertemente, tenía noticias urgentes que reportar. El caballero habló fuertemente, capitán. Hay muchas sombras rodeando el área. Se están acercando al pueblo. 3. Escuchen todos. Una voz tranquila y silenciosa pudo ser oída por todos. La presa ha entrado a la jaula. El que hablaba era un hombre. Tenía una apariencia ordinaria, si hubiera estado en medio de una multitud, no hubiera resaltado particularmente. Las únicas características que lo distinguían eran sus ojos negros de apariencia artificiales y la cicatriz en su cara. Deberás dedicar tu fe a Dios. Todos oraban en silencio. Era una oración simplificada a Dios. Al llevar sus órdenes a cabo, incluso dentro de sus propias fronteras, ellos tenían que tomarse el tiempo para orar. No era simple, pero siempre tenían que mostrar una creencia incondicional y profunda en Dios. Estos caballeros que lo habían dado todo a la teocracia Slein, y a Dios, tenían una fe más profunda que el ciudadano ordinario. Esa era la razón de que pudieran llevar a cabo actos tan despiadados sin sentirse pecadores. Luego de terminar la oración, los ojos de todos se volvieron tan fríos como el hielo. Comiencen. Apenas una frase. Rodearon el pueblo con movimientos perfectamente coordinados, dando la impresión de que este era el resultado de un constante entrenamiento.
Estos eran los caballeros de la teocracia Slein, quienes se especializaban en llevar a cabo misiones ilegales. Siempre se oía de ellos, pero nunca eran vistos. La teocracia Slein tenía 6 grupos de ese tipo trabajando para su agencia de inteligencia. Las tareas típicas de la escritura de luz solar incluían la aniquilación de aldeas de semi-humanos. Aunque había muchas oportunidades de combatir, sus números eran bastante reducidos. Incluyendo exploradores, sus números eran menos de 100 hombres. Eso era porque la entrada a la escritura de luz solar era muy angosta. Primero uno debía poder usar hechizos sagrados de nivel 3, y también todos los hechizos normales que los encantadores mágicos podían aprender. Adicionalmente tenían que poseer capacidades físicas superiores, resiliencia y espíritu, junto con una profunda fe en su religión. En resumen, eran lo mejor de los mejores. Observando a los hombres alrededor suyo, el hombre exhaló suavemente. Una vez que todos los hombres se hubieran dispersado sería difícil supervisar sus movimientos. Pero tenía completa confianza en su jaula perfecta. Con el éxito de su tarea dentro de su alcance, el capitán de la escritura de luz solar, Nigungrid Luin, se sintió a gusto en su corazón. Los miembros de la escritura de luz solar no eran expertos en operaciones encubiertas u operaciones de campo, y debido a ello habían perdido ya 4 oportunidades. Cada vez que perseguían a Gazef y a su grupo de caballeros, siempre tenían que mantenerse vigilantes para evitar ser detectados. Si perdían esta oportunidad también, sus días de persecución constante seguramente continuarían. La próxima vez pediré la ayuda de uno de los otros equipos y les dejaré la responsabilidad a ellos. Alguien respondió a las quejas de Nigun. Es cierto, nuestra área de experiencia es la exterminación de semi-humanos después de todo. La persona que había contestado era uno de los miembros del equipo que se había quedado atrás para proteger a Nigun. Pensándolo bien, nuestra tarea en esta ocasión es bastante inusual. Esta es claramente una misión importante. No sería extraño que hubiéramos tenido la ayuda de la escritura de la amapola. Tienes razón. Aunque no entiendo la razón por la que fuimos movilizados esta vez, de todas formas será una experiencia útil. Infiltrarnos entre las filas enemigas es en realidad un buen entrenamiento. Tal vez ese era el objetivo después de todo. Aunque eso era lo que había dicho, era claro para Nigun que aceptar una tarea similar en el futuro sería problemático. Esta vez su tarea era asesinar al guerrero más poderoso del reino, el que no tenía par incluso en países vecinos, Gazef Stronov. Hablando francamente, esta no parecía una tarea adecuada para la escritura de luz solar sino para la escritura negra, que tenía guerreros que poseían una fuerza de nivel heroico. Pero esta vez no podía hacer nada sobre la situación. Nigun sabía la verdadera razón por la que los otros grupos no los ayudaban, pero no tenía permitido decírselo a sus subordinados ya que era información clasificada. La escritura negra tenía que hacerse cargo de la inminente resurrección del rey dragón de la ruina, y en este momento se encontraban protegiendo el artefacto divino, caída del castillo y país, Keiseke-Kouku. La escritura de la amapola también estaba usando todas sus fuerzas buscando a un traidor que había robado un artefacto divino a la princesa Maiko, por tanto no quedaban fuerzas que pudieran brindarle ayuda. Nigun inconscientemente acarició la cicatriz de su cara, recordando vívidamente la única ocasión en la que se había visto forzado a huir como un cobarde. En su mente recordaba la cara de la mujer que llevaba una espada mágica de color negro como la noche, la espada que había causado esa cicatriz. En la mayoría de circunstancias, uno podría curar completamente una herida sin dejar una cicatriz simplemente usando magia, pero Nigun deliberadamente decidió dejar esa cicatriz como un recuerdo de su derrota. Maldita seas Rosa Azul. Nigun detestaba el hecho que la Rosa Azul y Gazef eran ambos del reino. Tampoco podía perdonar que la Rosa Azul era una sacerdotisa que servía a otro dios. Y también estaba el hecho de que había evitado que Nigun destruyera una aldea de semi-humanos. Ella era el tipo de persona que Nigun detestaba más, misericordiosa y tonta. Los débiles deben encontrar formas de protegerse si desean sobrevivir. No saber ni siquiera eso, qué estúpida. Dándose cuenta de la ira en los ojos de apariencia artificial de su líder, uno de sus subordinados interrumpió rápidamente, pero el rey no es realmente estúpido. Nigun no respondió, pero estaba de acuerdo con esa declaración. Gazef era fuerte, así que debían debilitarlo quitándole su equipamiento. El reino estaba dividido en 2 facciones, el rey y los nobles,
quienes estaban constantemente compitiendo por poder político. Si ellos pudieran librarse de Gazef, una de las piezas más importantes del rey, los nobles tendrían más libertad de movimiento. Incluso si esta misión hubiera sido dada debido a la influencia de espías extranjeros, no sería de sorprender que los nobles del reino apoyaran esta misión de asesinato. Debido a que Gazef era un simple plebeyo que se había elevado a través de sus filas debido a su habilidad superior con la espada, era odiado por los nobles. Y debido a eso la situación había terminado de esta manera. El campeón del reino, asesinado por su propia gente. Ningún consideraba todo esto como comportamientos estúpidos. Aunque ellos, la gente de la teocracia Slein, estaban divididos en 6 diferentes facciones religiosas, ellos cooperaban de buena gana cuando había necesidad de ello. Una de las razones era su respeto colectivo por los dioses de los otros. Otra razón era su conocimiento de las otras razas y seres demoníacos en este mundo que no eran humanos. Sería muy peligroso si no estuvieran unidos. Es importante que todos sigan las mismas enseñanzas y caminen el mismo camino. Los seres humanos no deberían luchar unos contra otros. Deberíamos trabajar juntos y construir un camino para el futuro. Gazef sería sacrificado para alcanzar este objetivo. ¿Tenemos la habilidad para deshacernos de él? Nigun no se burló de la preocupación de su subordinado. El objetivo esta vez era el caballero capitán del reino. El guerrero más fuerte de los reinos vecinos, Gazef Stronov. Comparado a destruir una gran aldea Gaablin y matar a todos, esta misión era mucho más difícil. Para aplacar la ansiedad de su subordinado, Nigun dijo tranquilamente, no habrá ningún problema. En este momento, no tiene los tesoros del reino debido a que no le dieron permiso de usarlos. Sin esos tesoros, matar a ese hombre no nos costará ningún esfuerzo, no, si no fuera por esta gran oportunidad, no habría forma de derrotarlo. El caballero capitán del reino, Gazef Stronov, era uno de los caballeros más fuertes. Su habilidad superior con la espada lo convertía en alguien de temer, pero también había otra razón. Él tenía el derecho a usar los 5 tesoros del reino. Por el momento la escritura de luz solar tenía conocimiento de 4 de aquellos tesoros, pero si Gazef hubiera obtenido permiso, hubiera podido equipárselos todos. El guantelete de resistencia, que le concedía al usuario estamina ilimitada. El amuleto de inmortalidad, que regeneraba la vida. Hecha de un acero increíblemente resistente, la armadura guardián protegía de cualquier ataque de muerte instantánea. Y filo de navaja, una espada afilada por medios mágicos con la habilidad de cortar a través de cualquier armadura como si fuera papel. Ni siquiera Nigun sería capaz de ganar contra Gazef si éste estuviera usando las bendiciones de los tesoros que incrementaban sus capacidades ofensivas y defensivas. No, de entre todos los humanos, no había nadie capaz de derrotarlo. Pero en este momento él no tenía aquellos tesoros, por lo que la victoria estaba asegurada. Además tenemos nuestra carta del triunfo. No podemos perder esta batalla. Nigun puso una de sus manos en su pecho. En este mundo existían 3 ítems mágicos que eran inimaginablemente poderosos. Uno de estos tesoros había sido dejado atrás por los 8 reyes de la avaricia quienes por poco tiempo habían gobernado este mundo hace 500 años. Otro de ellos venía de una edad mucho antes de que los 8 reyes de la avaricia fueran derrotados, cuando los dragones todavía gobernaban el mundo. Una herramienta creada por la magia del Lord Dragón de mayor jerarquía. El último era un tesoro dejado atrás hace 600 años por los 6 grandes dioses. Era la base de la doctrina de la teocracia Slein. Estos eran los 3 ítems mágicos. Y en la posesión de Nigun se encontraba un tesoro sobre el cual solo unos pocos en la teocracia Slein tenían conocimiento, esta era su carta del triunfo. Nigun miró la banda de acero que tenía en la muñeca. Varios números flotaron en el aire, mostrando que la hora señalada había llegado. Bien, entonces comiencen el ataque. Nigun y sus subordinados comenzaron a lanzar hechizos. Todos usaban sus hechizos de alto nivel para invocar ángeles. Oh, es verdad, en realidad hay gente. Gazef, desde un cuarto con poca luz, miraba escondido las siluetas que rodeaban el pueblo. Podía percibir que 3 personas que mantenían la distancia, lentamente ingresaban al pueblo. No estaban armados y no llevaban ningún equipamiento. Pero eso no significaba que fueran fáciles de derrotar.
A muchos encantadores mágicos les disgustaba el equipamiento pesado, y optaban en su lugar por equipos más ligeros. Probablemente este era el caso para estas personas. Flotando junto a ellos se podían ver seres mágicos que brillaban fuertemente y que tenían alas, lo que hacía obvio identificar de qué tipo de seres mágicos se trataba. Ángeles. Los ángeles eran un tipo de seres mágicos invocados de otra esfera y mucha gente creía que eran los emisarios de Dios, especialmente la gente de la teocracia Slein. Aunque no había forma de probar si los ángeles eran o no enviados de Dios, la posición del reino era que eran simplemente seres mágicos. E incluso aunque el debate sobre los ángeles era una de las mayores razones para el conflicto entre el reino y la teocracia, a Gazef no le interesaba realmente si los ángeles eran enviados por Dios o no. Lo único que le importaba eran sus habilidades de combate. De acuerdo al conocimiento de Gazef, los ángeles eran más fuertes a comparación de otros seres mágicos invocados con el mismo nivel de magia. Tenían habilidades especiales e incluso ellos mismos podían usar magia. En resumen, los consideraba oponentes en realidad problemáticos. Pero también se debía considerar el tipo de ángeles que eran. No eran necesariamente difícil lidiar con todos los tipos de ángel. Estos ángeles estaban equipados con un peto y tenían espadas largas y llameantes en las manos. Gazef no era familiar con este tipo de ángel. Al lado de Gazef, quien no podía estimar la verdadera fuerza de los ángeles, estaba Ainz, quien también observaba la situación. Ainz preguntó de dónde vinieron los ángeles. ¿Y cuál es su objetivo? Este pueblo no tiene suficiente valor para ser atacado, ¿correcto? Señor Gaun, no tengo idea. Si no están buscando robar posesiones, solo puede haber una razón para su presencia. Los dos se miraron el uno al otro. Es porque guardan rencor contra usted, Sir Caballero Capitán. Desde que asumí la posición de Caballero Capitán, tratar con rencores es algo que no se puede evitar. Pero esto es realmente problemático. Ya que tienen tantos encantadores mágicos que son capaces de invocar ángeles, es muy probable que pertenezcan a la teocracia Slein, y como están llevando a cabo este tipo de misión es bastante claro que son de uno los equipos especiales de inteligencia, las llamadas 6 escrituras. Tanto por el número de personas como por sus habilidades, ellos tienen la ventaja. Gazef, que estaba analizando esta delicada situación, a la fuerza relajó los músculos de sus hombros. Aunque daba la impresión de estar tranquilo en la superficie, en su corazón se sentía ansioso e iracundo. Ellos le habían forzado a dejar sus tesoros sagrados detrás usando a la facción de los nobles. Debo haberlos molestado realmente. Sin embargo, si ese peligroso hombre siguiera quedándose en el palacio, eso sería un problema más grave. Esta oportunidad de averiguar que me quiere ver muerto ha sido en realidad un golpe de suerte. En cualquier caso, nunca hubiera pensado que también la teocracia Slein había puesto su mira sobre mí. Gazef soltó otro umf. Sin embargo, le faltaban hombres y no se encontraba para nada bien preparado. Normalmente estaría ante una situación desesperada, pero tal vez tenía un comodín bajo la manga. ¿Es ese un arcángel de fuego? Parece uno, pero ¿por qué un ser mágico tan familiar aparecería aquí? Es debido a un hechizo de invocación. ¿Y si ese fuera el caso? Gazef volvió su mirada hacia Ainz y le preguntó con una pizca de esperanza, «Señor Gaun, ¿estaría dispuesto a ser empleado?» No hubo respuesta, pero Gazef podía percibir el humor general de Ainz. Con respecto al pago, puedo garantizar su satisfacción. Por favor, tendrá que perdonarme por declinar su oferta. Incluso si solo nos prestara al caballero invocado, eso también estaría bien. Perdóneme. Nuevamente tendré que declinar. O en ese caso, por decreto de la ley del reino, puedo obligarlo a someterse a prestar servicio militar obligatorio, conscripción. Esa es una alternativa ingenua, no planeaba decir esto, pero si planea usar la autoridad del reino, entonces creo que tendré que resistirme un poco. Los dos se miraron mutuamente. El primero en desviar la vista fue Gazef. Haber sido aplastado incluso antes de enfrentarme a los hombres de la teocracia, qué terrible. Aplastado, realmente le gusta bromear. En cualquier caso, le agradezco por entender mi posición en este asunto. Gazef entrecerró los ojos cuidadosamente examinando a Ainz, que le expresaba su agradecimiento. Gazef no estaba bromeando cuando dijo aplastado. Su intuición le decía a gritos que si este encantador mágico ponía un poco de resistencia, la situación se volvería bastante peligrosa.
Gazef creía que era mejor confiar en su intuición que en ideas a medio concebir, especialmente cuando enfrentaba una situación que amenazaba su vida. ¿Quién es él realmente? Mientras pensaba esto, Gazef miró hacia la extraña máscara que llevaba Ainz. ¿Qué demonios se oculta bajo esa máscara? ¿Acaso es una persona que yo conozco? Oh. ¿Pasa algo malo? ¿Hay algo en mi máscara? Ah, no, no es nada, solamente estaba pensando que esa máscara es muy especial. Esa máscara puede ser usada para controlar un ser mágico como ese, en ese caso debe ser un ítem muy poderoso. ¿Verdad? Bueno, este es un ítem muy raro y costoso y es único en este mundo. Si alguien tuviera un ítem de alto nivel, eso significaba que las habilidades de ese alguien también eran muy altas. Por este razonamiento, las habilidades de encantador mágico de Ainz deberían ser bastante altas. Habiendo sido incapaz de asegurar la ayuda de Ainz, Gazef se sentía un poco abatido. En lo profundo de su corazón, había esperado que Ainz aceptara su comisión ya que era un aventurero. Continuar con esto no tiene mucho sentido. Bueno, entonces, señor Gaun, por favor cuídese. Gracias una vez más por salvar este pueblo. Gazef se quitó sus guantes de metal y extendió la mano hacia Ainz. Normalmente Ainz cortésmente se habría quitado los guantes de metal, pero no lo hizo. A Gazef, sin embargo, no le importó, apretó fuertemente la mano de Ainz, y le habló francamente: estoy muy agradecido de que haya protegido a los inocentes pobladores de ser masacrados. También. No quería pedirle esto, pero espero que pueda proteger a los pobladores nuevamente. No tengo nada que ofrecerle en este momento, sin embargo le pido que acepte mi pedido. Se lo ruego. Bueno, esto. Si visita alguna vez la capital del reino, le prometo que le obsequiaré cualquier cosa que desee. Esto lo juro por el nombre de Gazef Stronov. Gazef liberó su mano con la intención de arrodillarse, pero las manos de Ainz lo detuvieron. No hay necesidad de que vaya tan lejos, entiendo, protegeré a los pobladores. Esto lo juro por el nombre de Ainz Oal Gaun. Gazef se sintió un poco más tranquilo luego de escuchar que Ainz había jurado por su nombre. Gracias, señor Gaun. Ahora puedo atacar sin tener preocupaciones. Hasta entonces, por favor, conserve esto. Ainz sacó un objeto y se lo dio a Gazef, que se veía contento. Era una escultura extraña y no parecía haber nada de especial sobre ella. Pero, ya que es un regalo suyo, lo aceptaré gustosamente. Bueno, entonces, señor Gaun, aunque me entristezca, partiré. No debería esperar a que caiga la noche antes de moverse. El grupo enemigo tiene un tipo de magia de visión nocturna. Atacar en la noche será desventajoso para nosotros, pero no necesariamente para ellos. Además, el señor Gaun necesita poder ser capaz de observar el curso de la batalla. Entiendo el que tenga este profundo sentido de planeamiento. Realmente es usted digno del título de Caballero Capitán del Reino. Le deseo éxito, Sir Caballero Capitán. Y yo le deseo un viaje seguro a casa, señor Gaun. Ainz silenciosamente observaba la espalda de Gazef desaparecer gradualmente. Albedo sintió algo extraño en su maestro, pero no quiso ahondar en el asunto. Bueno, antes de conocer a los humanos de este lugar, solo podía reunir suficiente empatía hacia ellos como para tratarlos como insectos, pero luego de conversar con ellos, estoy comenzando a verlos como animales pequeños. ¿Es esa la razón de que haya jurado protegerlos usando su nombre como garantía? Tal vez no, es probablemente porque él tiene la determinación de enfrentar su propia muerte. El caballero capitán tenía un tipo de determinación diferente de la que Ainz tenía. Ainz anhelaba tener ese tipo de determinación. Albedo da la orden a los sirvientes que se encuentran alrededor para que ataquen a cualquiera que esté oculto en los alrededores preparando una emboscada. Enseguida, Ainz-sama, el jefe del pueblo, está acercándose precisamente ahora. Ainz se dio la vuelta hacia Albedo y vio que el jefe del pueblo y otros dos pobladores se acercaban en dirección a él. Les faltaba el aire, estaban asustados y la ansiedad que sentían era obvia. El jefe del pueblo inmediatamente abrió la boca para decir algo, como si respirar fuera una pérdida de tiempo. Ainz-sama, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Por qué el caballero capitán está dejando el pueblo, dejándonos desprotegidos? La voz del jefe del pueblo tenía mucho miedo en ella, pero había una sombra de ira también. Él está haciendo lo correcto, jefe del pueblo, el objetivo del enemigo es el Sir Caballero Capitán.
Si él se quedara aquí, todo el pueblo se convertiría en un campo de batalla. Yendo más allá, no parece que el grupo enemigo esté interesado en dejarlos escapar. Él tiene el mejor interés del pueblo en mente. Así que es por eso que el caballero capitán se fue. Bueno, entonces, debemos continuar quedándonos aquí. Eso sería una mala idea. Luego de que terminen con el caballero capitán, probablemente su siguiente objetivo sea el pueblo. Mientras estemos dentro de su red, no habrá lugar donde podamos escondernos. Sin embargo, lo más probable es que nuestros oponentes usen todas sus fuerzas para reducir al caballero capitán, dándonos una oportunidad de escapar. Es ese el momento en el que escaparemos. Esa era la razón por la que el caballero capitán había hecho un gran alboroto sobre su partida. Quería atraer al enemigo a usar todas sus fuerzas en el ataque contra él. Luego de entender las intenciones detrás de las acciones de Gazef, que tenía una probabilidad muy pequeña de sobrevivir, el jefe del pueblo bajó la cara que se le había enrojecido. Por ellos, para darles una oportunidad de escapar, estaba dispuesto a lanzarse contra el enemigo en el campo de batalla y sacrificar su propia vida. No habiendo entendido esto, incluso malentendiéndolo todo y haciendo rabietas. El jefe del pueblo probablemente estaba avergonzado de sí mismo. Yo solamente asumí, malentendiendo sus buenas intenciones, Ain-sama, ¿qué es lo que debemos hacer? Incluso los pobladores detrás del jefe estaban mostrando su arrepentimiento. Aunque vivimos junto al bosque, usualmente no tenemos protección contra ataques de monstruos. Habíamos sido afortunados, pero nos equivocamos y pensamos que nos encontrábamos a salvo. Ni siquiera pensamos en alguna forma de protegernos. Como resultado, no solo hemos perdido a nuestros queridos vecinos, sino que también nos hemos vuelto una carga para forasteros. No hay nada que puedan hacer. El enemigo consiste de soldados entrenados en combate. Si hubieran tratado de resistir antes que yo llegara, tal vez ya los hubieran matado a todos. Ainz trató de consolarlos, pero sentía que las palabras que decía eran en vano. Sin importar quién los consolara, eso no cambiaría el hecho de que los pobladores se encontraban en un desastre irremediable. Uno solo podía rezar para que el tiempo lo cure todo. Jefe del pueblo, no tenemos tiempo. Para poder honrar las intenciones del caballero capitán, debemos actuar rápido. Entonces, Ain-sama, ¿qué deberíamos hacer? Yo observaré la situación, y cuando vea una oportunidad de escapar, los protegeré mientras lo hacen. Siempre estamos molestando a Ain-sama, esto es realmente. No se preocupe. Le he hecho una promesa al Sir Caballero Capitán por razones de brevedad, por favor reúna a todos los pobladores en una casa grande. Yo usaré hechizos defensivos sobre ella. Parte 4. La emoción de los caballos hizo eco desde sus galopantes cascos. Incluso habiendo recibido el entrenamiento de un corcel de guerra, eran especialmente perceptivos del momento en que se aproximaban a los campos de la muerte. Solo había 4 o 5 enemigos tratando de rodear el pueblo. Esto significaba que había una gran brecha entre uno y otro. Si ese era el caso, ¿no deberían tener algún método para asegurarse de que ni siquiera un ratón pudiera escapar de su red? En otras palabras, debía haber trampas letales en algún lugar cercano. Incluso considerando esto, Gazef seguía decidido a forzar su camino a través de ellas. No considerando la situación, esta era la única opción. Luego de medir la distancia aproximada entre el enemigo y él mismo, Gazef decidió que un enfrentamiento a larga distancia sería extremadamente desventajoso. Defender este lugar sería mucho más tonto que avanzar hacia adelante. Si tuviera arqueros de su lado, esta sería una situación completamente distinta, pero en este momento debía evitar enfrentar a los encantadores mágicos a larga distancia. Sería maravilloso si los caballos estuvieran hechos de piedra o si el pueblo fuera una ciudad fortificada. Pero usar casas de campo de madera para defenderse contra ataques mágicos era realmente una mala idea. Podrían incluso ser quemados junto a toda la estructura. Solo le quedaba una idea que solo un hereje intentaría, era dejar que la aldea se convirtiera en un campo de batalla y así forzar a Ainz o Al-Gaun a participar en el combate. Pero llevar esto a cabo destruiría completamente su plan de proteger a los pobladores. Es por eso que Gazef estaba dispuesto a luchar bajo estas peligrosas circunstancias, luego de enfrentar al enemigo, inmediatamente atraer a los que rodeaban el pueblo y rápidamente retirarse.
sin perder ninguna oportunidad. Luego de oír las feroces respuestas detrás de él, Gazef frunció las cejas. ¿Cuántos de ellos sobrevivirán esta batalla? Estos hombres no eran más fuertes que cualquier otro ser humano, ni tampoco habían nacido con superpoderes. Eran simplemente hombres que habían entrenado muy duro bajo la dirección de Gazef. El perder a estos hombres, los frutos de su meticulosa labor y arduo trabajo, sería una pena. Incluso si decidía arrojarse al peligro, estos hombres lo seguirían por voluntad propia. Gazef quería disculparse con sus subordinados por haberlos arrastrado a esto, pero luego de voltear su cabeza y ver sus rostros, se tragó sus palabras. La expresión de los soldados detrás de él mostraba que están listos para seguir a Gazef hasta el infierno bajo cualquier circunstancia. Sus subordinados sabían muy bien los peligros que les esperaban más adelante. No había necesidad para ningún tipo de disculpa. Ellos se lo hicieron saber a un avergonzado Gazef: no se preocupe sobre ello, capitán. Si nosotros vinimos es porque quisimos. Juramos luchar junto al capitán. Protejamos juntos nuestro país, a nuestra gente y a nuestros camaradas. No quedaba nada que decir. Gazef rugió a la carga. ¡Despedácenlos! ¡Oh! Gazef espoleó a su caballo hacia adelante, sus subordinados lo siguieron. Toda la fuerza avanzaba tan rápido y con tanta fuerza que dejaban un rastro en el suelo, como si una flecha hubiese sido disparada desde su posición original. Gazef, montado en su caballo, cogió su arco y preparó una flecha. Incluso si no estaba estable, Gazef podía disparar una flecha en movimiento como si estuviera parado en el suelo. Liberó la flecha y ésta atravesó la cabeza de uno de los encantadores mágicos enfrente de él, al menos eso es lo que parecía. Bah. Inútil como esperaba. Tal vez una flecha mágica hubiera sido capaz de penetrarlo, pero... No tienes lo que no tienes y no hay punto en quejarse sobre eso de todas formas. La flecha había rebotado como si hubiera chocado con fuerte casco. El grado absurdo de dureza era obviamente causado por magia. Gazef sabía que la única forma de penetrar un escudo mágico era si se usaba un arma mágica. Como Gazef no tenía un arma así, inmediatamente descartó esta idea y dejó su arco de lado. Los encantadores mágicos comenzaron a contraatacar con magia. Gazef reunió toda su fuerza mental y asumió una posición defensiva en preparación para resistir. De pronto su corcel relinchó fuertemente, levantó el par de cascos frontales y pateó violentamente. Agarrando las riendas, Gazef se balanceó hacia adelante y abrazó el cuello del animal, confiando en su agilidad para evitar caerse. Logró mantener la calma después del sorpresivo evento, pero cuando pensó en lo que podía haber pasado, un escalofrío recorrió su espalda. Había cosas más importantes en las que pensar al frente de él. Bastante emocionado, Gazef respiraba fuertemente, su respiración era errática. Golpeó al caballo en el abdomen, pero este no se movió un milímetro. Era como si alguien con una autoridad superior que el jinete en su espalda estuviera dando las órdenes. Solo podía haber una razón para este comportamiento anormal. Magia de control mental. El caballo había sido atacado por este tipo de magia. Si un tipo de magia así era lanzado sobre Gazef, él hubiera podido resistirla. Sin embargo, ya que el objetivo era un simple caballo y no una bestia, no había necesidad de preocuparse de que éste lo resistiera. Gazef se sintió irritado contra sí mismo por no darse cuenta de cómo el enemigo podría atacarlo indirectamente. Rápidamente saltó de su caballo. Sus subordinados detrás de él lo esquivaron uno tras otro y pasaron virando a ambos lados de él. Capitán. La mayoría de los hombres que se encontraban en la retaguardia bajaron la velocidad, tratando de alcanzar a Gazef en un intento de que montarlo en sus caballos. Pero los ángeles fueron más rápidos, lanzándome desde lo alto del cielo a gran velocidad. Gazef blandió su espada hacia los ángeles y la hizo relampaguear una vez. Los golpes del caballero más fuerte del reino tenían el poder suficiente para partir a un hombre en dos de un solo golpe. Sin embargo, el ángel no murió aunque había sufrido graves daños por el golpe. La sangre se desparramó en el aire, pero inmediatamente se regresó hacia su fuente de poder mágico y desapareció. No se molesten. Comiencen el contraataque. Luego de que Gazef diera estas órdenes a sus hombres, miró al ángel que había escapado con una mirada penetrante. Aunque su oponente se encontraba gravemente herido, todavía estaba lleno de espíritu de pelea, tratando de encontrar una brecha en las defensas de Gazef.
Entonces es así. Los ataques de Gazef no surtían efecto y él sabía la razón. Existían monstruos con habilidades especiales, mientras no fuera golpeado con un arma hecha de un material específico, se reduciría el daño que recibía considerablemente. El ángel aparentemente poseía esta habilidad, lo que le permitía sobrevivir a los fuertes golpes de Gazef. Por tanto, Gazef decidió reunir toda su fuerza y su espada comenzó a brillar mientras él se preparaba para liberar su técnica especial y enfocar poder de lucha. Viendo una oportunidad, el ángel blandió su espada llameante. Pero muy tarde. A los ojos del caballero más fuerte del reino, los movimientos del ángel se veían muy lentos. La espada de Gazef se movió. Este ataque era mucho más fuerte que el golpe anterior, así que la espada de Gazef cortó fácilmente el cuerpo del ángel. Sufriendo un daño devastador, el cuerpo del ángel se derritió lentamente en el aire y desapareció. Brillando fuertemente, las alas se dispersaron y desaparecieron, creando una fascinante escena como de ensueño. Si no fuera por la situación desesperada en la que se encontraba, Gazef la hubiera admirado definitivamente. Pero ahora no se sentía en ese tipo de humor sin ninguna preocupación. Miró a su alrededor, intentando confirmar posibles ataques enemigos, y no pudo evitar mostrar una amarga sonrisa. Los ángeles estaban recibiendo refuerzos. Y Gazef sabía muy bien que no eran refuerzos normales. ¿Qué se supone que debo hacer contra la magia? ¡Demonios! Maldijo a los encantadores mágicos que eran capaces de crear soldados de la nada. Tranquilamente contaba el número de enemigos alrededor de él, confirmando que todos los enemigos que habían rodeado el pueblo ahora se encontraban aquí. Con esto el bloqueo alrededor del pueblo debía haber desaparecido. Es ahora, señor Gaun, el resto depende de usted. Gazef se sentía satisfecho de haber podido salvar las vidas de los pobladores. Mientras miraba intensamente a los ojos de sus enemigos, el sonido de caballos galopando se hizo cada vez más alto. Esos eran los sonidos de sus hombres regresando luego de haber atraído al enemigo. Les dije que se retiraran luego de romper el bloqueo, eso fue estúpido, orgulloso grupo de idiotas. Usando todas sus fuerzas, Gazef atacó. Tal vez este momento en batalla sería la única y mejor oportunidad. Debido a la velocidad de los jinetes, los encantadores mágicos debían enfocar todos sus esfuerzos en evitar que se reúnan con la fuerza principal. Considerando el ritmo de la batalla, los encantadores mágicos solo tenían una opción posible. Los caballos de sus subordinados relincharon y actuaron de la misma forma que había hecho el caballo de Gazef solo unos momentos atrás, levantaron los cascos a lo alto y muchos de los jinetes se cayeron de los caballos. Los ángeles no perdieron esta oportunidad para atacar. Aunque los jinetes tenían una fuerza similar a los ángeles, se encontraban en desventaja ya que no tenían habilidades especiales y por la diferencia en sus capacidades base. Como esperaba, ya que el número de jinetes era solo la mitad que el número de ángeles, se vieron forzados a replegarse lentamente en una esquina. Adicionalmente tenían que defenderse de los ataques de los encantadores mágicos, por lo que la diferencia entre ambas fuerzas comenzó a aumentar. Uno a uno los jinetes caían al suelo. Gazef no podía soportar ver su inevitable pérdida y fijó su mirada hacia adelante. Su objetivo era el comandante enemigo. Incluso si mataba al comandante, sus oponentes no se retirarían. Pero esta era la única forma en la que todos podrían sobrevivir. Más de 30 ángeles bloqueaban su camino. No estaba contento de ver que su oponente incrementaba su defensa. Fuera del camino. Gazef liberó su movimiento de muerte instantánea. Sus manos emitieron un calor que comenzó a propagarse por todo su cuerpo. Gazef dejó atrás sus limitaciones físicas, alcanzando un nivel de fuerza heroico. Al mismo tiempo activó varias otras habilidades marciales, algo que podría describirse como magia de guerreros. Gazef observó a los 6 ángeles que volaban alrededor de él. Corte de luz sextuple. Esta habilidad marcial creaba rápidos cortes de luz. Con un movimiento había golpeado a 6 enemigos. Aquellos que fueron golpeados fueron partidos por la mitad, y se disiparon en pequeñas esferas de luz. El resto de ángeles jadeó por la sorpresa mientras los hombres de Gazef lo ovacionaban fuertemente. Aunque le dolían las manos por usar su carta de triunfo, todavía no era suficiente para volverse una molestia. Como si hubieran recibido órdenes de detener los aplausos, un gran número de ángeles comenzó su ataque nuevamente.
Uno de ellos movió su espada llameante contra Gazef. Justo cuando el ángel estaba a punto de golpearlo con la espada, Gazef activó inmediatamente otra habilidad marcial y su cuerpo lo esquivó instantáneamente con un movimiento como de niebla. Antes de que el ángel tuviera siquiera la oportunidad de blandir la espada nuevamente, ya había sufrido el golpe de Gazef. El ángel se desvaneció en pequeñas esferas de luz. El ataque de Gazef no había terminado ahí. A toda marcha. Con movimientos similares al fluir del agua, se había hecho cargo de los ataques de todos los ángeles. Usando esta habilidad única, procedió a atacar a 2 ángeles. Como una escena milagrosa, la terca resistencia de Gazef les daba a sus hombres el rastro de esperanza de que podían ganar. Sin embargo, la teocracia no permitiría tal cosa, y con una voz burlona procedieron a extinguir la tenue esperanza que tenían los soldados. ¡Qué emocionante! Pero acabemos con esto. Todos los que hayan perdido su ángel, invoquen reemplazos. Usen todas sus habilidades mágicas en Stronov. Sus emociones que hervían de pronto se enfriaron. Esto no luce bien. Gazef dijo en voz baja mientras disolvía otro ángel. Ya nadie aplaudía incluso cuando Gazef continuaba atacando a los ángeles. Las caras de sus hombres estaban llenas de ansiedad mientras se preparaban para enfrentar al enemigo. Ya sea en número, armas, entrenamiento o habilidades. Las tropas de Gazef eran inferiores en todas las formas. Su única arma, la esperanza de salir victoriosos, había desaparecido. Gazef luchó usando sus reflejos para esquivar ataques enemigos. Aunque solo necesitaba un golpe para destruir un ángel, la fuerza principal de sus enemigos todavía se encontraba lejos. Aunque esperaba que sus hombres hicieran alguna diferencia, ellos no podían traspasar la defensa de los ángeles sin usar armas mágicas. No podían usar habilidades similares a enfocar poder de lucha de Gazef, ni tampoco tenían armas mágicas, incluso si lograban herir a los ángeles, era difícil causar heridas fatales. Todo era inútil. Gazef mordió sus labios y solo podía seguir blandiendo su espada. Había usado varios movimientos de muerte instantánea seguidos. Su récord de usos consecutivos de corte de luz sextuple se incrementaba constantemente. Guerreros como Gazef podían usar hasta 7 habilidades marciales diferentes durante un combate. Incluyendo su movimiento secreto, él podía usar hasta 7 tipos en batalla. En ese momento estaba usando reforzamiento de cuerpo, reforzamiento mental, resistencia mágica mejorada, encantamiento de arma mágica y habilidades marciales para atacar a 5 objetivos diferentes. La razón por la que no usaba el límite de 7 habilidades a la vez era porque el nivel de concentración requerido sería muy grande. Especialmente corte de luz sextuple, que requería 3 veces su nivel de concentración. Incluso para Gazef, que solo tenía 2 tipos diferentes de movimientos finales, uno que requería que usara toda su energía y otro que usaba 4 veces su nivel de concentración. Si pudiera usar estas habilidades marciales, podría destruir fácilmente a los ángeles. Pero incluso si lo hiciera, sus enemigos los invocarían de vuelta. Mientras no derrotara a los encantadores mágicos, tendría que seguir enfrentando olas y olas de ángeles. Esperar que el enemigo agote su magia era otra idea, pero para entonces Gazef también ya habría agotado todas sus fuerzas. De hecho, la espada en las manos de Gazef se volvía pesada lentamente, su corazón latía de manera errática. Contraataque instantáneo era una habilidad que le permitía seguir atacando, le permitía al usuario regresar a su posición original luego de haber atacado con el objetivo de que pueda atacar de nuevo. Aunque era posible atacar de nuevo rápidamente, cambiar la postura del cuerpo a la fuerza creaba una gran carga para este. La técnica a toda marcha permitía al usuario incrementar temporalmente la velocidad de su estado mental, incrementando la rapidez de sus ataques. Pero el uso continuo generaba una gran cantidad de fatiga mental. Junto al uso de corte de luz sextuple, la carga en su cuerpo era inmensa, pero si no lo usaba, no habría forma que pudiera librarse de esto. No importa cuántos de ustedes vengan. Ustedes ángeles no son nada. Este grito lleno de vigor sobresaltó a los soldados de la teocracia, pero inmediatamente una tranquila voz les hizo recobrar la compostura. No hagan caso, es solo el rugido de una bestia atrapada en una jaula. No hay necesidad de ponerse ansiosos por eso, solamente agótenlo lentamente y eviten acercarse mucho. Las garras de esta bestia en verdad son largas.
Gazef miró ferozmente al hombre con la cicatriz en el rostro. Si tan solo pudiera matar a ese comandante, sería posible revertir la situación. El problema eran los guardias que tenía al lado, ángeles diferentes a los que llevaban espadas de fuego, además de la distancia que los separaba y las capas de barreras defensivas enfrente de él. Simplemente estaba demasiado lejos. La bestia planea liberarse. Háganle saber el significado de lo imposible. La voz calmada del hombre hacía que Gazef perdiera la paciencia. Incluso si usaba su fuerza de nivel heroico, para alguien como Gazef que solo conocía sobre combate cuerpo a cuerpo, no había casi ninguna oportunidad de ganar. Pero ¿y qué? Si esta era la única forma en la que podría librarse del comandante enemigo, todo lo que podía hacer era usar su fuerza para lograrlo. Con agudos ojos, Gazef comenzó a correr a prisa. Pero sabía que esta sería una tarea difícil. Los ángeles continuaban atacándolo con sus espadas llameantes, pero él los esquivaba y contraatacaba al mismo tiempo, solo para sentir un repentino dolor luego de derrotarlos. El dolor parecía venir de haber sido golpeado en el estómago. Mirando esa dirección, vio un grupo de encantadores mágicos usando algún tipo de hechizo. Ya que son sacerdotes, deberían al menos actuar como tal y lanzar algunos hechizos de curación, ¿verdad? Como si desafiaran el sarcasmo de Gazef, una onda de choque invisible lo golpeó. Incluso si se trataba de un ataque invisible, mientras no hubiera muchos de ellos, Gazef se sentía confiado en que podría reaccionar y evadir los ataques viendo los ojos de los oponentes. Pero como eran más de 30 ataques, lo mejor que podía hacer era usar toda su fuerza para proteger su cabeza usando su espada y sus brazos como escudos. Casi cae al suelo mientras su cuerpo entero gritaba de agonía, hasta que llegó al punto de no poder decir de qué parte de su cuerpo venía el dolor. ¡Ah! El sabor a hierro que venía de su garganta provocó que escupiera sangre. Siendo golpeado por ondas de choque invisibles, Gazef dio un paso atrás, ahogándose, tratando de evitar ser golpeado por la espada de un ángel. No pudo esquivar la espada del ángel, pero afortunadamente la espada rebotó en su armadura, pero el impacto del ataque sí lo golpeó. Por reflejo intentó golpear al ángel con su espada, pero había perdido su balance y el ángel fue capaz de esquivarlo fácilmente. Sin aliento, la espada en la mano de Gazef estaba temblando. Su cuerpo intensamente fatigado le susurrara en el oído, diciéndole que se tienda en el suelo y que descanse. Ya es momento de pasar a la fase final de la cacería. No permitan que la bestia descanse, ordenen a los ángeles que continúen el ataque. Incluso si Gazef hubiera querido recuperar el aliento, luego de escuchar las órdenes del comandante, los ángeles atacaron sin piedad uno tras otro. Primero esquivaba, luego golpeaba con el lado de su espada, usando su fuerte armadura para bloquear el ataque del siguiente ángel que venía descendiendo desde el cielo. Aunque Gazef quería contraatacar, simplemente eran demasiados ataques. La fatiga acumulada agotaba sus fuerzas, ahora solo podía ocuparse de un enemigo a la vez. Prácticamente yo no tenía energía suficiente para activar sus habilidades especiales mientras uno tras otro, sus hombres caían al suelo, permitiendo que los ataques enemigos se concentraran completamente en él. Ya no podía avanzar a través de las defensas del enemigo y sentía que a la muerte acercándose más y más cerca. En un momento de descuido casi cae de rodillas, pero sin demora elevó su espíritu y siguió luchando. Y una vez más una onda de choque voló hacia él, golpeándolo mientras luchaba por moverse. La escena frente a sus ojos se balanceaba fuertemente. Nada bueno. Gazef usaba todas las fuerzas que le quedaban en el cuerpo para mantener su balance. Pero algo parecía que estaba mal, ya que toda su fuerza comenzó a desaparecer. De pronto sintió el pasto del suelo haciéndole cosquillas en la mejilla, mostrando que había caído. Aunque trató de ponerse en pie, su cuerpo no lo escuchaba. En ese momento, las espadas que llevaban los ángeles significan muerte. Denle el golpe final, pero no lo hagan ustedes mismos, envíen a los ángeles para asegurar su muerte. Estoy perdido. Sus manos entrenadas no paraban de temblar. Ni siquiera podía levantar la espada larga que tenía en la mano, pero él no se rendiría. Apretando los dientes, dejó escapar un gruñido agudo. Gazef no temía morir. Él había tomado incontables vidas por sí mismo, así que estaba mentalmente preparado para enfrentar ese mismo final en el campo de batalla. Como le había dicho antes a Ainz, habían personas que le guardaban rencor.
Él sabía que un día este odio se convertiría en la espada que tomaría su vida. Sin embargo, no podía aceptar esta situación. Habían atacado varios pueblos y asesinado a civiles desarmados, pobladores inocentes solo para atraer a Gazef a una trampa. De ningún modo podía permitirse morir con este tipo de vergüenza, pero más que nada no podía tolerar su propia impotencia. No me subestimen. Con todo su cuerpo, dejó salir un tremendo grito. Con sangre y saliva fluyendo de su boca, Gazef se levantó lentamente. Sintiendo la presencia imponente de un hombre que ya no debería tener la fuerza suficiente para dar un solo paso, los ángeles no pudieron evitar retroceder. ¡Ah! ¡Ah! El simple acto de mantenerse en pie le dificultaba la respiración, su conciencia estaba confusa y su cuerpo entero se sentía como si estuviera enterrado bajo una gruesa capa de barro. Pero no podía descansar, en el momento en que lo hiciera, todo acabaría. Es más, incluso con la cantidad de dolor que sentía, no podría decirse que sería capaz de entender el dolor de los pobladores que habían muerto. Soy el caballero capitán del reino. Por mi amado reino y para proteger a su gente. ¿Cómo podría perder ante basura que ha manchado el nombre de este reino? Aquel hombre protegerá a los pobladores. Así que lo único que quedaba era derrotar al enemigo frente a él usando todas sus habilidades. Quería proteger el futuro de la gente del reino. Solo pensaba en esto. Es debido a que sigues diciendo tantas estupideces que morirás en este lugar. Gazef Stronov. Gazef miró ferozmente al comandante enemigo mientras escuchaba las palabras que lo ridiculizaban. Si tan solo hubieras escogido abandonar a los pobladores en la frontera, entonces esto no hubiera terminado así. Es imposible para ti darte cuenta que tu vida sola tiene más valor que las vidas de miles de campesinos. Si realmente amaras a tu país, debiste haber abandonado a estos pobladores. Tú y yo nunca estaremos de acuerdo. ¿Qué bien podrías hacer con el cuerpo en ese estado? Deja de resistirte inútilmente y acuéstate como un buen chico. Te mostraré algo de piedad y te concederé una muerte sin dolor. Si realmente crees que ya no puedo hacer nada, entonces, ¿por qué no te acercas tú mismo y me cortas la cabeza? Conmigo en este estado, debería ser fácil, ¿verdad? Bueno, parece que todo lo que sabes es hablar. Si todavía quieres pelear, ¿realmente crees que tienes alguna oportunidad de ganar? Gazef simplemente miraba de frente, su mano temblorosa sostenía su espada. Mirando con dificultad al enemigo frente a él, ni siquiera se preocupaba de los intranquilos ángeles que lo rodeaban. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué tonto! Una vez que te mate, esos pobladores sobrevivientes serán los siguientes. Todo lo que hiciste hasta ahora solo sirvió para prolongar su sufrimiento. Jajaja. Gazef tenía una sonrisa en el rostro. ¿Qué es tan gracioso? Tú eres el tonto. En ese pueblo hay alguien incluso más fuerte que yo. Ese hombre es inalcanzable, sería capaz de derrotarlos a todos ustedes por sí solo. ¿Piensas que puedes tocar a los pobladores que él está protegiendo? Esa es una tarea imposible. Más fuerte que tú, el guerrero más fuerte en el reino Estice. ¿Realmente crees que voy a caer en un truco como ese? ¡Qué estupidez! Una sonrisa flotaba en el rostro de Gazef. ¿Qué tipo de cara pondría esta persona si se enfrentara a ese hombre invencible, a Inzoal Gaun? Esa sería la mayor recompensa que Gazef podría recibir en el otro mundo. Ángeles, maten a Gazef Stronov. Con una fría orden, innumerables alas comenzaron a moverse. Gazef corrió hacia adelante con la determinación de enfrentar su muerte. Una voz pudo oírse a su lado. Parece que es momento de relevarte. La escena enfrente a Gazef cambió de pastizales ensangrentados al interior de una casa simple. Alrededor suyo estaban las figuras de sus hombres y las preocupadas expresiones de los pobladores. Este lugar es. Este es el almacén bajo la protección mágica de Ain Sama. Jefe, el señor Gaun no parece estar aquí. No. Estaba aquí hace solo unos momentos, pero parece que ha cambiado de lugar con el caballero Capitán Sama, desapareciendo frente a mis ojos. Así que era eso, la voz en mi cabeza de hace algún momento. Gazef relajó el cuerpo. Lo que pasara a continuación estaba fuera de su control. Gazef se desplomó al suelo, y los pobladores se apresuraron hacia él. Las 6 escrituras.
un oponente al cual el caballero más fuerte del reino no pudo derrotar. Pero en su mente no creía que Ainz pudiera perder.